Una QList es una estructura cerrada que contiene dentro una lista de QEs también cerrada y que queremos reproducir en un submaster. Para comenzar la grabación de la QList simplemente es necesario editar su QE1 o su primera escena. En nuestro caso vamos a seleccionar el Fixture 14, por ejemplo, le damos nivel. Veo que está arriba, selecciono el Fixture 1, que es el Fixture de motor, y lo voy a colocar en la posición deseada. Seguimos, vuelvo a seleccionar el Fixture 14 y le voy a dar un color. Por ejemplo, el azul. Si esta es mi primera escena, ya puedo grabar la QList. ¿Cómo lo hago? QList 1, que lo puedo saltar, y rec. Porque lo puedo saltar porque me lo va a grabar QList seguidas, y rec. Entonces arriba tengo las opciones de la QList en general, es decir, los tiempos que va a asignar a todas las QEs, de espera, el timing y demás. Y abajo tengo los parámetros concretos de la QE que acabo de grabar. Sin cerrar la ventana, directamente doy la tecla de selección del submaster donde la quiero cargar, reseteo el editor, limpio la selección y el track y ya directamente puedo subir el potenciómetro, darle un go a la tecla de reproducir mi QList y ahora vemos que tenemos en escena esa QE1. El siguiente paso es añadir otra QE a la QList. La voy a preparar. Elijo el Fixture 15, subo el nivel y le voy a poner un color diferente, por ejemplo ese rojo. Tengo la escena preparada, pues como grabo, borro o empiezo a partir a hacer cosas en la QList, pues ahora va a ser siempre con Modify. Entonces yo le voy a decir que quiero modificar esta QList grabando una nueva QE. Fijaros que ya he grabado la QE2 con sus tiempos y demás. En el submaster, QE1 en escena y QE2 la siguiente a entrar. Voy a resetear el editor, limpio la selección, el track, que veáis que está todo listo. Un clic en la tecla de reproducir de este submaster y aparece la segunda escena. Si nos fijamos, abajo de los submaster tengo abierta esta ventana, la ventana QList. Esta ventana QList lo que me permite es visualizar en grande, a modo como nuestra secuencia B, es decir, una lista con todos los tiempos y toda la información, lo que está ocurriendo en este submaster. Cuando tenga más QList, aquí me irán apareciendo cabeceros de más submaster con QList que podré ir seleccionando. En esta ventana tenemos teclas de reproducción, go, pause, back, y nos ayudan por ejemplo a recorrer la secuencia, la QList, perdón. Entra la QE1, entra la QE2. Para continuar la grabación con un poquito más de agilidad, voy a ir al menú User Setup, Playbacks, y le voy a activar esta opción Rec Auto en QList, de tal forma que yo cada vez que grabe una nueva QE se me va a resetear solo el editor y la QList se me va a desplazar para reproducir esa QE. Con unos ejemplos lo vemos. Ahora voy a subir el Fixture 16, que es el que toca, lo voy a poner a ese color azul y directamente lo voy a grabar. Modify, en esta QList, Rec. Ya lo tengo grabado con mis parámetros, he grabado la QE3 y cierro. Si os dais cuenta, ya estamos reproduciendo la QE3 y no tengo nada seleccionado en el editor, de tal forma que puedo seguir con la 4. Doy nivel al Fixture 17, elijo el color, Modify, en este submaster añadiendo una QE. Lo cierro porque ahora no voy a mover los tiempos. Subo el Fixture 18, lo voy a volver a poner a este color azul, Modify, en mi QList y Rec. Y poco a poco estoy grabando QEs con bastante agilidad. Voy a acabar de dar ya la vuelta a estas QEs de la estructura. Este me parece que me toca, no me toca azul, me toca rojo, Modify,
en este submaster, rec. Elijo la siguiente, lo pongo en azul. Modify, en lugar de dar a la tecla gris, también puedo dar en la pantalla si estoy más centrada aquí en Select, si estoy más centrada en ese cuadro de dibujo, en esa ventana de información, perdón. Me toca roja. Y Modify en esta QList y Rec. Vamos a ver cómo se reproduce los 8 QEs que hemos grabado de nuestra QList. La voy a iniciar y voy a pulsar al Go. Aquí tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Bien, lo primero que voy a hacer es modificar un poco los tiempos para que sea más rápido y bueno, voy a amplificar mi ventana, voy a ir con el editor en vacío a modificar la QList, entonces me lleva a la tabla de información, voy a ajustar esto, voy a poner un tiempo de entrada de 1 para todos y voy a poner un tiempo automático de 0.1 también para todos los QEs en genérico. Entonces, menos el último que lo voy a dejar en manual. Y me voy a fijar en este parámetro de aquí, en track. Track es un modo de hacer el crossfade. Cuando está atrás Jex significa que las QEs anteriores se van a quedar en escena, que es lo que estamos viendo, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, todo en track LTP para ver qué es lo que sucede. Y bueno, vamos directamente a ver qué es lo que sucede. Entonces vuelvo a dejarme la pantallita pequeña para poder ver el simulador. Inicio mi QList a la 0 y ahora pulso la tecla Go. Como tengo tiempos automáticos no tengo que pulsar más veces y veis que cada vez que entra una QE, la anterior pierde el nivel de dimmer. Entonces lo he hecho a nivel genérico, pero esto se puede cambiar en unas QEs sí y en otras no. Voy a modificar otra vez sin seleccionar nada. Voy a volver a dejar todas con el tracking de Yes, de LTP, y por ejemplo voy a cortar a mitad del recorrido. Aquí voy a poner un track LTP. Vamos a ver lo que sucede. Inicio, me voy a la primera QE que es la 0 y le doy al Go. Baja la primera con track, con track, con track. Ahora viene la 5 sin track, la 6, la 7 y la 8. Vuelvo a dejar la QList como estaba originalmente, con todos los track a yes, y vamos a aprender también a modificar. Entonces, imaginemos que en lugar de rojo y azul lo queremos todo en azul, por ejemplo. Voy a recorrer ahora sin fundidor de forma rápida, ¿no? Esta es azul y esta está en rojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seleccionar este fixture y lo voy a poner a este color, en fin, azul. Lo voy a poner a color azul y entonces ahora lo que quiero es modificar esta Q2, no quiero grabar nada nuevo. La forma de dirigirnos a la secuencia es la misma, a la QList, perdón, es la misma. Modify Select y en lugar de elegir la primera opción, elijo la segunda. Voy a la QE3, voy a la QE4, selecciono el fixture 17, lo pongo en azul, Modify, esta QList, en Modify. Paso a la QE5, que está bien, a las 6, selecciono el fixture, lo pongo en azul y lo quiero modificar sobre el QE que tengo en escena. Vuelvo a la 7 y vuelvo a la 8, exactamente lo mismo, fixture 21, color azul, modify en esta QList, modificando la escena. Me lo llevo a la primera QE y ejecuto un Go para ver qué es lo que tenemos.
voy a grabar una QE9 para cambiar la posición de estos fixture. Voy a ir a posición y voy a mover, por ejemplo, el til. Ahí. La grabo. Como la grabo, Modify, Select y la opción Grabar. La tengo. Y estoy reproduciendo la QE nueva. Voy a volver atrás y lo que voy a hacer en esta QE, de vez en cuando tengo que limpiar el track porque se me ha quedado en el editor no resetea track. Voy a volver a la QE 8 y voy a añadir una shape. Voy a modificar esta QE añadiendo una shape. Entonces voy a coger los 8, me voy a venir al teclado y le voy a pedir una shape. Shape nueva de posición, por ejemplo, Cancan. Los he cogido con un rectángulo, no sé muy bien en el orden que lo he cogido, entonces voy a ir al índice por defecto. Muy bien, aquí ya parece que están más organizados. A lo mejor no quiero que la diferencia sea la amplitud sea tan grande, y voy a poner una velocidad un poquito mayor. Pues cuando tengo esta shape que me parece bien y me gusta, simplemente la modifico, Select, y lo que quiero es modificarlo en la QE8. Entonces ahora la tengo en la QE8 y cuando hago un Go a la 9, la 9 se me ha ido porque no pasa nada. Voy a ir a modificar sin nada en el editor y le voy a quitar, se me ha ido porque lo tenía también en 0,1. Repetimos desde la 8, voy a ir a buscar la 8, que era lo que me interesa. Aquí tengo la primera posición con la 6 montada pequeñita, y ahora hago un Go y aquellos los haces se abren y siguen teniendo esa misma shape. Voy a editar otra QE, posición, por ejemplo, así sin más, Modify, Select Rec, y ya estoy. Antes de irme le voy a quitar aquí para que no me pase lo de antes, y estoy aquí en esta QE y veis que sigo teniendo la shape que habíamos grabado en la QE8. Cuando ya no quiero que siga la shape o quiero detenerla, voy a modificar, voy a la tabla, y igual que aquí tengo un track que es para todos lo que es la parte estática, aquí tengo un track para la shape. Entonces, si aquí le digo que no quiero mantener esa shape, pues directamente la paro. Es decir, yo puedo arrancar la shape aquí, que es donde la he grabado, y la puedo parar en el QE que quiera, o puedo añadir otra. Entonces, si la tengo, ya lo hemos visto en escena directamente que se ha parado, ¿no? Volvemos a la 8, vamos a hacerlo así, eso desde las 7, le damos un Go, entra a la 8 y se empieza a mover. Le damos un Go, cambia de posición y se sigue moviendo. Le damos un Go, aparece la nueva información y deja de moverse. Imaginemos que entre la QE9 y la QE8 quiero meter una QE de oscuro, porque me interesa. Entonces voy a la tabla. En la QE, entre la 8 y la 9 quiero meter una QE en oscuro, pero la 9, que tiene parte de información que viene del track, no quiero que se me modifique nada, ni que se me vayan los dimmers, ni nada de nada. Entonces lo que voy a hacer aquí es proteger. Voy a proteger esta QE para que se quede igual que está. Y una vez que estoy en esta posición, inserto una QE en oscuro. Como van con un orden numérico consecutivo, ha aparecido una QE que se llama 8.5. Es una QE de blackout, la puedo cambiar el nombre.
Va a entrar en un segundo, se va a ir al 0,1. Lo vamos a dejar también en manual para controlarlo desde aquí, ¿no? Y bueno, en principio nada más, se va a ir a oscuro y luego va a volver a aparecer la QE que teníamos. Pone blackout y es un texto. Realmente en esa QE podríamos editar cualquier cosa que no tenga nada que ver con nada. De hecho, lo voy a hacer. Voy a localizar la QE 8.5 y le voy a editar, por ejemplo, esto que no tiene nada que ver con las QEs de antes, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues lo voy a modificar. En esta QList, modificar QE. Voy a volver a la lista porque ¿qué es lo que ocurre? Ah, bueno, que esta está protegida. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo se reproduce. Me voy a ir a la primera y le voy a pulsar a Go. Entra, se van encendiendo o apareciendo en escena cada una de las primeras 8 QEs. Y aquí entra la 8, ya en manual, cuando le doy a Go, nos vamos a esta que hayamos grabado de blackout con una información y ahora le vuelvo a dar a Go y sigue la QE9 tal y como estaba, la 6 seguía corriendo y ahora le vuelvo a dar a Go y sale nuestra QE10, pues bueno, tal y como la teníamos grabada. Para insertar una QE, no una QE de blackout, sino una QE con información entre medias de dos QEs que ya existen, lo que vamos a hacer es utilizar la función insert QE, que está muy cerquita al lado del insert blackout, ¿no? Me voy a poner en la QE9 y voy a insertar una QE pues entre la 8.5 y la 9. Le digo insert QE y directamente me ha metido el contenido del editor como la 8.7, ¿no? Entonces, ¿qué tenía? Nada. Lo podía haber tenido ya, pero no lo tenía. Lo que voy a hacer es colocar la 8.7 en escena y editar lo que crea. Por ejemplo, estos dos. Esta es la 8.7. Y les voy a cambiar la posición. A abajo. Bueno, a ver. Si me... Ahí. Y una vez que lo tengo, modifico en esta QList la QE de escena. Voy a volver por tocar los tiempos al Modify Select, ya sin nada en el editor. Y entonces, bueno, esto es la verdad es que esta la podía hacer un poquito más rápida, 0.1. Y le puedo dejar el automático o no, no importa. Vamos a ver el resultado de lo que llevamos grabado hasta ahora. La 7 y la 8 con su shape. Vamos a aquella de oscuro en cuanto demos al Go. La siguiente que hemos insertado. Y se va. Ahí ha habido algo raro que simplemente yo creo que es que no le ha dado tiempo a nada, ¿no? Claro, 0100 no hemos visto nada. Lo voy a volver a dejar a uno que le teníamos cogido el ritmo. Es fácil vuelvo a esta, le doy el Go, aparece eso y ya se va todo en automático y volvemos a nuestra QE9. La siguiente era la 10. La QList pasa de la última QE a la 0 cuando le doy al Go, perdiendo todos los parámetros de tracking que iba acarreando. Me voy a volver a la última y lo que voy a hacer si prefiero que se vaya a un oscuro normal sin que se mueva nada, lo que voy a hacer es modificar la QList y voy a insertar en la 10.1 un blackout. Controlo el tiempo de salida de la última QE y sé que se me va a quedar en oscuro. Y voy a hacer otra cosa. Si no quiero que en la entrada se vea la aparición y la bajada del truss, aquí también le puedo insertar una QE de blackout en la primera, de tal forma que me arranque, que yo prepare un oscuro y ese me vaya preparando todo las posiciones o los colores, ¿no? Activo la posibilidad del Move in Black y bueno, directamente se me han calculado todos los en qué QEs
se van a hacer los movimientos de los parámetros LTP para que no se vean. Bueno, pues así está bien. Las puedo manipular igual que las manipulaba en la secuencia B. A lo mejor me interesa que la 1 también se cambie en el oscuro o todo lo que pueda ser, ¿no? Están en automático, entonces lo puedo elegir el momento o puede ser el momento automático que me da la QList, ¿no? El cálculo habitual. Voy a cerrar un momento, voy a ampliar por ver mejor lo que estamos haciendo y voy a volver a entrar. Entonces aquí tengo el modo del potenciómetro. No, perdón, no he llegado hasta ahí, al final. Aquí tengo el modo del potenciómetro del Submaster. Lo tengo controlando el crossfade. Cada vez que subo y bajo el Submaster, físicamente el potenciómetro hago un crossfade, pero lo puedo poner para que controle el nivel y entonces los go solamente están en la tecla azul para que controle el nivel y el arranque, el nivel y la parada o el nivel y el arranque y la parada. Lo voy a dejar aquí. También voy a poner el tiempo automático en manual por tenerlo controlado. Cierro la ventana, vuelvo a colocar mis ventanas para poder ver la escena. Inicio la QList y con el potenciómetro, un poco porque veamos cómo al empezar a subir el potenciómetro se ejecuta ya la QE05. En esta memoria oscura de inicio me parece interesante meter directamente lo que es la estructura abajo. Es algo que no se va a ver. Modify en la QE. Limpio la selección, limpio el track, me voy al acero y vamos a ver vamos a ver cómo se ejecuta desde el potenciómetro, ¿no? Lo bajo abajo y ahora simplemente voy a subir un pelín el potenciómetro y va a entrar la QE0 y va a ejecutar el MIF. Voy a subir y voy a poner el nivel de salida de la QList donde quiera, en el 100% por defecto. Como esta primera era manual, ahora disparo, la tengo abajo y se van ejecutando. Vuelve a ser manual, vuelve a ser manual, entra la 10 y entra la 10.1 que era nuestro oscuro controlado bajo el potenciómetro. Voy a volver a la tabla, que es lo último que vamos a ver ya. Modify Select. Estos manuales les voy a dejar con un tiempo de 2 segundos porque quiero que lo haga todo el rato y se ejecute de forma automática. Este último blackout, cuando acabe, voy a programarle un jump, insert jump a la QE05, de tal forma que va a estar dando vueltas siempre, no voy a poner un número de vueltas controlado. Por cierto, antes he cambiado el modo del crossfade a split sin querer y lo voy a volver a dejar en Deepless. Sé que estaba en split porque se veía como una hendidura entre los pasos, ¿no? Como que la luz bajaba y volvía a subir. Vale, pues lo tenemos todo correcto. La QList está iniciada. Voy a volver a poner más pequeño lo que es el interface de la consola y vamos a ver cómo se ejecuta. Perdón, lo hacíamos con el potenciómetro. Subo el potenciómetro y ya se ha arrancado con el primer go y está ahí a su aire, ¿no? Ejecutándose todo. Va a dar la vuelta entera y una vez que esté la vuelta entera, vamos a ver aquí que va a ejecutar el jump. Entonces
vuelve al cero y vuelve a ejecutarse. Y esto va a estar así todo el rato. ¿Cómo paro esto? Puedo utilizar el pause y el play, o el back y el play, pero una forma sencilla de pararlo cuando queramos es directamente volver a bajar el potenciómetro, que se va a bajar con el stop.